Economía Hoy con Gerardo Corrales. Democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera y económica para la población costarricense. El día de hoy hemos preparado un resumen de la última encuesta continua de empleo para el trimestre que cubre los meses de abril, mayo, junio del 2026, que es la última información publicada. ¿Qué es la encuesta continua de empleo? Bueno, es una herramienta estadística que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censo para darle seguimiento a las tendencias en cuanto a la población total, la población legalmente en edad de trabajar, 15 años o más, la población que está activa, ya sea que en las últimas 2 semanas, aplicando un cuestionario, fue a buscar empleo y lo consiguió, en cuyo caso aparece como población ocupada, o que salió a buscar empleo y no lo encontró, en cuyo caso se tipifica como una persona desempleada. Y aquella parte de la población que legalmente puede trabajar, pero que no lleva su trabajo al mercado laboral, se le llama la población fuera del mercado de trabajo. Y esta encuesta es realizada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, cubriendo una muestra de todo el territorio nacional, tanto zona rural como zona urbana, así como las diferentes regiones de planificación y es, digamos, el principal indicador eh, sobre la situación del mercado laboral. Economía Hoy lo que hace es procesar esa información y presentarles un resumen de los elementos más importantes de la encuesta que voy a compartir con ustedes en este momento. Es una encuesta denominada continua de empleo y, repito, es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y lo que hago es ver el comportamiento en un periodo que cubre el último trimestre oficial, agosto, mayo, junio 2026, con el trimestre cuando arrancó la administración Chávez Robles para el trimestre mayo, junio, julio 2022 para ver cuáles han sido las tendencias en el tiempo. Lo primero importante a mostrar aquí es cómo ha cambiado la población total del país por rangos de edades en comparación con el trimestre de abril, mayo, junio del 2011, con el mismo trimestre abril, mayo, junio del 2026. El gráfico muestra los rangos de edades de 0 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 34 años y así sucesivamente. Las barras rojas muestran la distribución porcentual de la población por edades en el 2011 y las barras azules muestran la misma información, pero para el último trimestre oficial del 2026. Las cifras del INEC nos demuestran que en el trimestre abril, mayo, junio de 2026 hay en el país 5.4 millones de habitantes y que para ese mismo trimestre, pero en el año 2011, habían 4.6 millones de habitantes. Es decir, que nuestra población crece anualmente a una tasa geométrica promedio del 1.1%.
El otro elemento a destacar en este gráfico es cómo en las poblaciones juveniles se empieza a reducir su participación relativa de 0 a 34 años, y por el contrario, en las poblaciones más adultas empiezan a representar porcentajes más importantes, especialmente en el segmento de más de 60 años, que pasa de 12,3% de toda la población a 21,8%. Solo ese grupo de más de 60 años ha crecido un 77% en este periodo. Esto obviamente genera problemas actuariales en el tanto en que la población en edad de trabajar juvenil es cada vez menor, pero los potenciales beneficiarios del Fondo de Pensión de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja son mayores. Y entonces quiere decir que el soporte de la pirámide se va debilitando, y por esa razón se ha hablado de reformas a ese régimen de pensiones para que sea sostenible en el largo plazo. Bien, el primer dato que hay que mencionar es que en este gráfico se muestra la evolución de la tasa de desempleo definida como el porcentaje de la población activa o fuerza laboral que no encuentra empleo. Desde que se hace esta encuesta en julio, agosto, septiembre de 2010 a el último dato del 2026. Vemos un pico muy alto que fue la pandemia, 24,4%. Vemos que hacia atrás era casi que típico ver una tasa de desempleo del 8,6, 9, 10%, y que cuando la administración Chávez Robles arrancó, su tasa de desempleo era el 11,8, y ahora han utilizado como un gran logro histórico el haber bajado la tasa de desempleo al 7%. Pero ese dato, si se ve por sí solo, es engañoso, porque uno no puede ver la tasa de desempleo si paralelamente no observa la tasa de participación laboral. ¿Qué es esto? De las personas de más de 15 años que pueden trabajar, ¿qué porcentaje realmente va al mercado laboral a ofrecer su trabajo? Y lo que vemos es una caída radical. Cuando la administración Chávez Robles arrancó del 60,1% a una caída del 54,6%, o sea, casi la mitad de la gente en edad de trabajar no está yendo al mercado laboral. Incluso este porcentaje de 54,6 es más bajo que el porcentaje de personas dispuestas a ofrecer su trabajo que se dio durante la pandemia. Si lo quieren ver en números absolutos, en la primera columna tenemos los conceptos, en la segunda columna los últimos datos del trimestre abril, mayo, junio de 2026. En la tercera columna, los datos originales de mayo, junio, julio 2022, administración Chávez Robles, y luego el cambio absoluto. Vemos que la población en edad de trabajar legalmente pasó de 4,097,000 personas a 4,000,000, casi 300,000 personas. O sea que hubo un aumento de 201,000 personas en condiciones legales de trabajar. Pero cuando vemos cuántos de esos llevan su trabajo al mercado, que es la fuerza económicamente activa o la fuerza de trabajo, vemos que esta más bien se redujo de 2,462,000 personas a 2,347,000 personas. Es decir, hay una reducción en el país de la gente dispuesta a trabajar en 116 personas. Y la fuerza de trabajo, a su vez, se compone de las personas que tienen empleo, llamadas ocupados, y de las personas que salieron a buscar empleo y no lo encontraron, desempleados. Y entonces, claro, lo que uno ve aquí es que el número de ocupados bajo esta administración pasó de 2,171,000 a 2,183,000. Es decir, la economía solo ha tenido la capacidad de crear 12,215 nuevos empleos. Y por el contrario,
el número de desempleados bajó de 292.000 a 164.000. O sea, 128.000 desempleados menos. Pero si la economía fuera activa, dinámica, esos desempleados salen de esa condición porque encontraron un trabajo. Pero este no es el caso. Solo 12.000 consiguieron trabajo. Quiere decir que 115.000 desempleados se salieron del mercado laboral, más 201.000 nuevos de más de 15 años, nos da que la población fuera del mercado laboral en la administración Chávez Robles pasó de 1.635.000 personas a casi 2 millones de personas. O sea, se han salido del mercado laboral. El país ha perdido fuerza laboral en 317.000 personas. Y aquí es donde viene el juego de los números. Claro, si yo comparo el número de desempleados a la población económicamente activa, cuando arrancó la administración Chávez, daba una tasa de desempleo del 11,8. Y hoy esa tasa de desempleo se reduce al 7%, o sea, una reducción histórica de 5 puntos porcentuales. Pero es que eso obedece a que los desempleados se retiraron del mercado laboral y los nuevos en edad de trabajar no llevaron su trabajo al mercado. Vean que las tasas de participación laboral son distintas. Yo no puedo comparar 11,8 con 7 porque los porcentajes de participación laboral son diferentes. Y entonces, técnicamente, aquí lo lógico es qué pasaría en el último trimestre si igualamos la gente dispuesta a llevar su trabajo al mercado laboral como cuando inició esta administración, 60,1. Si hacemos ese cálculo, la población de 15 años o más es la misma, pero la fuerza de trabajo sí se vería incrementada de 2.462.000 a 2.583.000. Tendríamos 121.000 trabajadores más ocupados o buscando empleo. Los ocupados es la misma cantidad de empleos generado en la economía, 12.000 empleos más, pero los desempleados, si esas personas que se fueron desempleadas del mercado laboral regresaran, el número de desempleados sube de 292.000 a 401.000. Y la población fuera del mercado de trabajo solamente pasaría de 1.600.000 a 1.700.000, o sea, 80.000 personas más. Quiere decir que la tasa real de desempleo del trimestre abril, mayo, junio de 2026 no es el 7%. Es este número de desempleados, si es que regresarían al mercado laboral, sobre una fuerza de trabajo mayor, lo cual daría una tasa de desempleo real del 15,5%. Por lo tanto, esa reducción histórica de la cual se hace alarde no es real. Lo que hay en el país es un retiro masivo de personas del mercado laboral. Este otro gráfico es preocupante porque muestra las tasas de desempleo que a nivel país es del 7%, pero por rango de edades para el país, para los hombres y para las mujeres. Y la gran vergüenza nacional es que tenemos una de las tasas de desempleo juveniles más altas de Latinoamérica y del mundo junto con España. A nivel país, los jóvenes de 15 a 24 años, el 16% no consigue empleo, el 15% de los hombres no consigue empleo y mayormente las mujeres jóvenes son las que sufren con una tasa de desempleo del 17,7. Luego, en el rango de 25 a 34 años, también las tasas de desempleo son mayores que el promedio nacional del 7%. Y luego vamos viendo cómo a partir de los 35 años las tasas de desempleo bajan radicalmente, incluso en el segmento de más de 60 años, el desempleo país es 3,5, a nivel de los hombres 4% y a nivel de las mujeres 2,3. O sea que el problema fundamental de la falta de empleo en nuestro país principalmente se ubica para los jóvenes de 15 a 24 años y para las personas de 25 a 34 años. Si lo vemos por nivel educativo de las personas desempleadas,
Si bien es cierto, la tasa de desempleo del país es del 7%, vemos cómo principalmente los desempleados, su problema mayor es que el 9% no eh, tiene estudios secundarios completos o incompletos. Eh, la tasa de desempleo para hombres con secundaria es 7,5 y para mujeres con secundaria 11,5%. Es decir, sufren más el desempleo las personas, hombres y mujeres, que apenas tienen secundaria. Si nos vamos a la formación académica universitaria, sea completa o incompleta, la tasa de desempleo país es 5,3% para ese rango de personas. En los hombres es 7, y vean qué interesante, las mujeres que se logran capacitar a nivel universitario, sea que la tengan completa o no, bajan la tasa de desempleo del 11,5 si solo tienen secundaria al 3,7, por debajo del 7% país. Y en el rango de aquellos que solamente tienen primaria completa o incompleta, interesantemente es por debajo de la tasa país y es muy similar entre hombres y mujeres, alrededor del 5,7%. Ahora bien, aquí tenemos la evolución de la población fuera del mercado laboral en millones de personas y como porcentaje respecto a la población en edad de trabajar, o sea, de más de 15 años, cómo ha evolucionado este, esta variable desde que se hace la encuesta continua de empleo de junio, agosto, septiembre de 2010 al día de hoy. Y podemos ver cómo en el periodo previo de 48 meses a la administración Chávez Robles, la cantidad de personas fuera del mercado laboral apenas subió 100,000 personas. Y en términos porcentuales de la población en edad de trabajar fuera del mercado laboral, subió del 38,6 al 40,1%. O sea, apenas 1,5%. Pero en los 4 años últimos, vean que la cantidad de personas que se salieron del mercado laboral se incrementó de 1,600,000 a 2,000,000. Y el porcentaje respecto a la población en edad de trabajar subió del 39,9 al 45,4. O sea, 5,5 puntos porcentuales más. Quiere decir que algo está pasando en la economía costarricense, que se está perdiendo capacidad de trabajo y la gente se está retirando del mercado laboral. Cuando vemos la variación, son 317,000 personas más que de mayo 2022 a junio 2026 se retiraron del mercado laboral, y el 76% de ellas, 240,000, tiene más de 60 años. Es decir, ahí está el problema principal del retiro del mercado laboral. Inicialmente el gobierno anterior justificó esto diciendo que es que la gente se está pensionando. Y por esa razón, si uno va a la SUPEN y saca la cantidad de pensionados por tipo de régimen, incluso cometiendo un error técnico, y es sumando los pensionados del ROP, del régimen obligatorio de pensiones, con los pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte, cosa que es incorrecta, porque normalmente el que tiene una pensión de la caja también tiene el ROP, pero simplemente para exagerar el ejercicio, vemos que para los distintos regímenes, la cantidad de pensionados a mayo de 2022 pasó de 455,000 pensionados a 590,000 pensionados. O sea, hay 135,000 más personas pensionadas en ese periodo, pero dijimos que se retiraron del mercado laboral 317,000. Aquí la pregunta para el Banco Central, para el Ministerio de Trabajo, para el gobierno: ¿cómo explicamos de qué viven los restantes 182,000 personas que se retiraron del mercado laboral? A nivel educativo, esas 317,000 personas que se retiraron, de nuevo, la mayoría
es que el 38% tiene estudios de secundaria completos e incompletos. Le siguen personas universitarias completas o incompletas, 107.000. Y vean qué interesante, es menor la gente que tiene primaria completa o incompleta, 88.000 que se han retirado del mercado laboral. Ahora bien, cuando a estas personas entrevistadas que se salen del mercado laboral, se les pregunta por qué razón se salieron del mercado laboral, 372.000, o sea, más que las 317.000 personas, argumentan que no desean trabajar por limitaciones de edad, por discapacidad, por obligaciones familiares o personales, o porque no está disponible por enfermedad o por la época. Y más bien los disponibles con limitación, es decir, que tienen interés de trabajar, pero que por enfermedad, accidente, o porque está estudiando, o porque tiene obligaciones familiares o personales, o solo trabaja cuando se lo piden, ahí más bien se redujo la cantidad de personas con esa disponibilidad en 39.000 personas. Y por último, están aquellas personas que se llama disponibles desalentadas, que tienen interés de llevar su trabajo al mercado, pero no tienen el dinero para buscar el trabajo, se cansaron de buscarlo, no le dan el trabajo por edad, por sexo, raza, por discapacidad, no hay trabajo en esa época del año que la persona busca. Claro está, aquí hay que entender que esto es un cuestionario. Entonces, esas personas que dicen que no desean trabajar, y la pregunta es de qué van a vivir. Y entonces la encuesta continua de empleo da el dato tanto de empleo formal como de empleo informal, como lo vamos a ver. Pero no da la persona entrevistada la respuesta de decir, haz que me salí del mercado laboral porque ahora me voy a dedicar a actividades ilegales, como Uber, ¿verdad? O mujeres que al rebajarse la ayuda social de las becas Avancemos, este, o del transporte para estudiantes, etcétera, no pueden seguir pagando los estudios, se regresan a la casa y renuncian al trabajo, o, por qué no decirlo, es gente que está generando ingresos en actividades ilegales, delictivas o de fuentes de origen dudoso, para no decir tráfico de drogas, narcotráfico, sobre todo que esto coincide con las rebajas de pobreza que son en las zonas donde eh, prevalece la agricultura, la industria, que están muy afectadas, pero los ingresos de esas personas suben 20-30%, y la respuesta que dan es por trabajo autónomo. En cuanto a la capacidad de la economía, de mayo de 2022 a junio de 2026, la economía solo ha creado 12.200 empleos, muy poco, como veíamos, incapaz de absorber los más de 100.000 desempleados, que se redujo esa población. Y aquí podemos ver que los que más han sufrido en cuanto a la creación de empleos netos, se cerraron 52.000 empleos en la industria, sobre todo en la industria local, muy afectada por las políticas cambiarias, 17.000 personas menos de empleo doméstico, 13.000 personas menos en agricultura, 9.000 en servicios profesionales, 7.000 en infocomunicación, 2.300 en comercio y en otros 1.280 personas. ¿Dónde está creciendo el empleo en Costa Rica durante estos 4 años? En enseñanza y salud, tanto a nivel público como privado, hospitales, laboratorios, farmacia, etcétera, eh, centros educativos privados públicos, transporte muy ligado a las zonas francas, 32.000 personas más, la administración pública sigue creciendo, 23.000 personas, la construcción, especialmente la privada, 16.400 personas, y la hotelería y restaurantes, el turismo, que ha creado en estos 4 años apenas 5.700 empleos, y la banca y seguros, que han creado solamente 1.440 empleos nuevos.
Ahora, si nos vamos a hacer la radiografía solamente para los hombres, vean que la tasa de desempleo aparentemente también baja del 9,7% al 6,8%. Pero ya tenemos conocimiento de que eso no se puede ver por sí solo. Hay que agregarle la tasa de participación laboral de los hombres, que se rebajó de casi el 72% al 66%. Si igualamos la tasa de participación laboral que había en mayo de 2022, ahora en el 2026, eso nos da entonces que la fuerza de trabajo aumentaría en 70.000 personas. Los ocupados varones subieron apenas 205.000 puestos de trabajo, y los desempleados aumentaron en 70.000 desempleados más. Quiere decir entonces que de los 97.000 personas en edad de trabajar, 69.000, casi 70.000, lograron ubicarse en el mercado laboral como ocupados, pero la mayoría desempleados, y entonces 27.000 se quedaron fuera del mercado laboral. Si hacemos el cálculo correcto, entonces la tasa de desempleo real de hombres en el país pasó de 9,7 al 13,8. O sea, no hay tal reducción histórica del desempleo en los hombres. Y aquí lo podemos ver cómo la tasa de desempleo de los hombres anduvo alrededor del 7,2, se incrementó al 21% en la pandemia. Con Chávez arrancaron en 9,7 y hoy están en 6,8, pero ese 6,8 es engañoso precisamente por la gente que se retiró del mercado laboral, eh, como lo vimos en el cuadro anterior. Y es claro que la tasa de participación laboral, que estuvo en niveles récord del 75% de la población en edad de trabajar legalmente, conseguía o iba al mercado laboral, y ahora ese dato es apenas de un 66,3, inferior al dato que tuvimos durante la pandemia. Si hacemos el mismo análisis para las mujeres, aquí se muestra como que la reducción es mucho mayor. El récord histórico de desempleo, reducción, pasa del 15% al 7,2. Pero vergonzosamente la tasa de participación laboral es de las más bajas de Latinoamérica, y se cae del 48,5 de mujeres en edad de trabajar que va a ofrecer su trabajo al mercado laboral, ahora solamente el 42,9. Si igualáramos hoy la tasa de participación laboral que había en mayo de 2022, tendríamos que la fuerza de trabajo aumentaría en 50.000 personas. Vean que la mayor cantidad de empleos generados en estos 4 años es a nivel de mujeres. Hay 12.000 puestos de trabajo más en mujeres, pero los desempleados subieron de 149.000 a 187.000. Quiere decir que de las 103.000 mujeres nuevas en edad de trabajar, 50.000 fueron a ofrecer su trabajo al mercado, 12.000 lo consiguieron, 38.000 no lo pudieron conseguir, son desempleados, y 53.000 personas, mujeres, se quedaron fuera del mercado laboral. Este es el mismo gráfico de mujeres a nivel de la tasa de desempleo. Históricamente era como del 11%, la pandemia lo llevó al 30%, bajo la administración Chávez al arranque 15%, ahora hablan de un récord del 7,2%, pero ya aclaramos que eso no se puede ver independiente de la tasa de participación laboral, que era del 49% y ahora apenas está en el 42,9%. Si nos vamos por zonas, en la zona urbana, vemos que la tasa de desempleo reportada cae del 12,1 al 7,1, pero la tasa de participación laboral también se cae del 61% al 54,8. Si esas personas que se salieron del mercado laboral regresaran al mercado laboral a ofrecer su trabajo, o sea, 61,3, tendríamos que la fuerza de trabajo aumentaría a nivel de zona urbana en 85.000 personas. Los ocupados en la zona urbana se reducen, se destruyen 18.000 empleos en la zona urbana,
y los desempleados suben 103.000. Quiere decir entonces que lo que tenemos es una situación donde de los 140.000 personas en zona urbana en edad de trabajar, 84.000 llevaron su trabajo al mercado y 55.000 se quedaron fuera del mercado laboral. Y al hacer el cálculo correcto, realmente lo que tenemos es un aumento del desempleo en la zona urbana del 12,1 al 16,9. No hay tal reducción histórica del desempleo en las zonas urbanas. Y aquí está el mismo gráfico de la zona urbana en el tiempo, junto con el comportamiento de la línea de participación laboral. Si vemos ahora la zona rural, ahí supuestamente el desempleo se bajó de 11,2 a 6,7, pero la tasa de participación laboral también cae de 56,7 a 53,9. Si tuviéramos hoy la misma tasa de participación laboral, entonces la fuerza de trabajo aumentaría a 34.000 personas. Vean que la mayor cantidad del empleo generado en estos 4 años se dio en la zona rural, 30.000 personas más trabajando y 3.760 personas desempleadas. Aquí vemos cómo 60.000 personas en edad de trabajar, que es el aumento en estos 4 años, 34.000 van al mercado laboral y fuera del mercado de trabajo se quedan 26.000 personas de la zona rural. Si hacemos el cálculo correcto, entonces pasaríamos a una tasa de desempleo exactamente igual a la que cuando inició esta administración, con lo cual no ha habido una mejora o desmejora del desempleo en las zonas rurales. Igual, aquí está el gráfico de la tasa de desempleo, el comportamiento en zona rural y el comportamiento de la tasa de participación laboral. También la encuesta continua de empleo nos da información interesante de el porcentaje de personas ocupadas que son asalariadas o independientes. Aquí vemos las dos líneas. La línea azul es el porcentaje de personas asalariadas y la línea roja es el porcentaje de personas independientes. Vean que ha habido una mejoría desde que se hace la encuesta continua en cuanto a el número de independientes del 22% al 25% y se redujo el número de asalariados del 78% al 75%. Pero en los 4 años de la administración Chávez Robles, la estructura entre asalariados e independientes no cambia, se mantiene igual. En el 2026, a nivel de junio, hay 1.637.000 trabajadores asalariados y una suma importante ya de trabajadores independientes que asciende a 535.000 personas. También la encuesta continua de empleo nos da información del mercado laboral, sea que el empleo es formal o en condición informal, entendida esta como pagar las cargas sociales, impuestos, estar al margen de las obligaciones tributarias y sociales. Y vemos cómo sí ha habido una mejora significativa de la población roja en empleo informal, que era el 40%. Chávez arrancó en el 44% y se ha reducido la informalidad al 36%. Es decir, que la economía se ha hecho mucho más formal del 56% al 64% al estar conscientes de lo que significa no contar a futuro con una pensión por no haber contribuido. En junio de 2026 hay 1.200.000 personas en formalidad, o sea que están cumpliendo con la ley, y hay casi 1 millón de personas que están en informalidad. Este número de informalidad hay que atacarlo porque entre más personas trabajen en la formalidad, más fuentes hay para pagar las pensiones de la gente que se retira y que no se recargue todo sobre las personas que están en un empleo formal. Aquí tenemos las características de la población ocupada informal. Como decíamos,
en el trimestre abril-mayo, junio del 2026, hay 785.000 personas en empleo informal. De esas, la mayoría son MIPYMES. El 87% tiene de 1 a 5 empleados. La mayoría lo que tiene es primaria o secundaria, completa o incompleta, 86%. La mayoría tiene edades adultas de 35 años o más, 74%. La mayoría está en el sector servicios, entendido esto como comercio, transporte, turismo, servicios profesionales, administrativos. Ahí se ubica el 72% de la informalidad. A nivel urbano está el 68% de la informalidad. Los hombres están en condición formal, 63% eh, de los informales son hombres y el 60% de los que están con empleo informal tienen una formación o una ocupación de calificación media y finalmente el 56% de esos 785.000 con empleo informal son trabajadores independientes. Bien, hasta aquí es la presentación que hemos hecho, lo más exhaustiva posible para que nuestros seguidores tengan mayor conocimiento de la encuesta continua de empleo, qué información da, para qué sirve y ver las tendencias que están ocurriendo en el país, en el mercado laboral, donde la variable más preocupante, sin explicación mayor oficial, es la cantidad de gente, 317.000 personas que podrían trabajar, decidieron salirse del mercado laboral formal o informal. De esas hay 135.000 pensionadas, pero el resto, 185.000, no sabemos de qué están viviendo. Y eso es una gran inquietud que oficialmente el Banco Central, el Ministerio de Trabajo, el gobierno debería preocuparse por profundizar más para ver qué tanto de eso es delictivo o economía ilegal de recursos de origen dudoso. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera económica del país. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.